Hola Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Efectivamente, en el programa pasado decíamos en broma que nos recordábamos el relato del pastorcillo mentiroso Sí. y decíamos, bueno, el ministro ha vuelto a decir que es la última propuesta, puede hacer que los bonistas no piensen que es el pastorcillo mentiroso, pero deben pensar eso finalmente porque, de nuevo, uno de los grupos más fuertes, o que más fuertes en el sentido que tienen más porcentaje de bonos, que es BlackRock, dijo que no estaba de acuerdo, pero que van a seguir negociando, y entonces uno ya puede inferir que más allá de que el pastorcillo dijo que era la última propuesta, alguna modificación adicional va a haber. Vuelvo a ratificar aquello que creo que el gobierno quiere cerrar en la negociación, y me parece bien que lo haga. Le van a surgir ahora las otras críticas, es decir, si cada vez que vamos modificando la propuesta nos vamos acercando cada vez más a la propuesta que habían hecho los bonistas, ¿cuál es la razón por la cual esperamos tanto tiempo? Claro. Y eso va a ser seguramente una crítica, ¿no? Vos sabés que recuerdo que cuando comenzó este tema, creo que vos advertiste este punto. No vaya a ser de que se demore y que terminemos arreglando en condiciones mucho más mejoradas para los bonistas que la que está proponiendo el gobierno. Sí, bueno, y yo creo que definitivamente va a ser así, ¿no? No creo que forme parte de la estrategia ya de negociación prolongar en el tiempo, porque la prolongación hasta ahora solo ha sido para ir, digamos, aflojando la propuesta que hace Argentina. Pero bueno, lo veremos a eso. Mientras tanto, bueno, el gobierno soporta muchas críticas, pero me gustaría hacer una consideración respecto de la responsabilidad en las críticas. Vos sabés que hoy, en un diario importante, en La Nación, sale una entrevista a un economista que además actúa en el teatro, que dice, él dice adscribir a las ideas de la escuela austríaca, es de von Hayek, y que anuncia, pero periódicamente, nos anuncia un apocalipsis. Entonces hoy sale diciendo, se derrumba la demanda de dinero, expanden mucho la oferta monetaria, vamos camino a la hiperinflación. Digo, ¿por qué quiero decir algo sobre la responsabilidad que hay que tener en ese tipo de cuestiones? Bueno, porque esa persona influye sobre quienes lo escuchan y en general genera desasosiego. Alguien podría decir, ¿alguien se acuerda las veces que se anunció eso? Sí. Lo que sucede que como en Argentina cada tanto hay una crisis, si vos decís, creo que va a haber una crisis, en algún momento vas a acertar. Claro. Es como aquel que tiene mal el reloj, tiene el reloj roto y dice, ¿por qué no lo arreglas? No, si me da la hora bien 2 veces al día. Claro. Claro, si es analógico, si es digital le da 1 vez al día. Pero digo, y me parece que en eso debería haber más responsabilidad de algunos, sobre todo algunos colegas en Buenos Aires, que yo comprendo que viven de eso, pero que, digamos, están permanentemente anunciando un caos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no existan los riesgos. De hecho, creo yo, el derrumbe de la actividad económica, la fragilidad que tenemos en las cuentas públicas, la inflación que ya traíamos, la recesión que ya traíamos, hemos dicho muchas veces que pone una nota de incertidumbre muy grande sobre lo que pasa después de la pandemia. Fíjate que recién Laura Rodríguez Machado decía que en la comunicación con el presidente dijo que tiene un plan, pero no explicó cuál es el plan. Y yo creo que vos, digamos, en el análisis que has hecho desde el momento en que se empezó a reestructurar la deuda hasta ahora, hay otro punto más que la demora de alguna manera instala como preocupante, que es el arreglo con el fondo. Bueno, sin lugar a dudas, y voy a eso justamente. Esto de que existe un plan post pandemia, obviamente es una necesidad, más allá que por ahora, como decía recién la senadora, ha sido un título que les dio el presidente. Pero sin lugar a dudas, en algún momento, bueno, la pandemia pasará con los costos en términos humanitarios que tenga, con los costos en términos económicos que tenga, pero va a llegar ese momento de
de decir, bueno, ¿cómo salimos? ¿Cómo seguimos? Y aquí me gustaría decir dos cosas. La primera, que el gobierno obviamente tiene en su agenda la preocupación de que de alguna manera va a tener que morigerar lo que ha sido la expansión monetaria, que de alguna manera va a tener que desarmar las LELIC. ¿Te acordás que el presidente Fernández dijo, miren, en realidad yo, en vez de con los intereses de LELIC, le voy a aumentar a los jubilados? Así es. Bueno, en realidad hoy las LELIC son más que cuando asumió, son un monto muy importante. ¿Cuánto está? ¿700.000? A los jubilados no le aumentaron. ¿700.000 millones ya está? Y ya van camino a ser una base monetaria, Ricardo. Sí. O sea, es una magnitud muy importante y eso genera un déficit cuasi fiscal porque es mucho dinero. Bueno, esto que refiero de Fernández no es para decir que no cumplió con aquello y que no solamente tenemos las LELIC, sino que los jubilados, la modificación que se hizo no fue para bien. Digo, ha sido tan brusco el cambio. Pensemos, por ejemplo, que cuando comenzaba el año, el gobierno tenía una estimación de que el Producto Bruto iba a crecer 1,5%. Así es. Y hoy todo el mundo habla de que vamos a caer 2 dígitos, que vamos a caer el 10 o el 15%. Así es. De manera tal que la pospandemia, como se llama, el plan para el día después, como le ha llamado el presidente, es un tema delicado que va a tener que combinar lo monetario con lo fiscal y va a aparecer el problema, bueno, ¿y cómo se hace para bajar este nivel tan alto de gasto que ha sido consecuencia de los subsidios? No se va a poder sacar los subsidios a la gente de los sectores vulnerables que no tengan otra forma. Va a ser un proceso en el cual habrá que lograr que la economía se expanda, que aumente el nivel de empleo, pero para eso va a hacer falta mucha prudencia también en las decisiones de política económica. Si hoy me preguntás cuáles serían los sectores que yo apostaría que el gobierno debería mirar como motores para la recuperación, te diría, por un lado vamos a tener el tema de energía y petróleo, ¿no? Ahí volveremos a hablar de Vaca Muerta, que ya nadie habla, porque da la impresión que está más muerta que nunca. Sí. Pero volveremos a hablar de las inversiones de Vaca Muerta seguramente. El otro sector, obviamente, es el sector agropecuario, más la agroindustria en general, los alimentos, etcétera. También hay un sector importante que va a ir tomando cada vez más importancia, que es esto que se llama de la economía del conocimiento, de las nuevas tecnologías, etc. Y creo que además el gobierno va a tener que poner un ojo en el sector que siempre, al que siempre se apela para la recuperación de los niveles de empleo, que es la construcción. Y bueno, veremos cuáles son los programas en eso. La sensación que yo tengo hoy es que el gobierno está razonablemente, digamos, muy preocupado por lo coyuntural. Y hacia adelante, por ahora, seguirán siendo títulos, como decía la senadora. Me parece bueno que se reúna la oposición con el gobierno, aún a riesgo de que, como ha declarado el diputado por Córdoba, el presidente del Interbloque, Mario Negri, ha declarado que salió con un sabor agridulce. Sí. Y aunque así sea, me parece que, digamos, expreso la esperanza de que pueda ser que el gobierno con los sectores de oposición, con todos los sectores de oposición, sí, logre avanzar en un consenso, al cual seguramente después habrá que sumarle otro consenso, que el gobierno varias veces lo anunció, pero que todavía no está concretado, que es el consenso entre los actores económicos para lograr un acuerdo que permita salir de esto, evitando ciertos riesgos, entre otros. Vos mencionaste, hablando con la senadora, el problema de un estallido social. Digamos, está presente el problema que cuando salgamos un poco de esto, los sindicalistas ya no van a mirar tanto proteger el empleo y van a volver a mirar el salario real. Claro. El salario real ha caído y vamos a enfrentar nuevamente discusiones y pujas distributivas. Para que eso sea impacte lo menos posible sobre los niveles de inflación, bueno, lo que hace falta es que haya un acuerdo real, económico y social entre todos los sectores. El presidente alguna vez se lo anunció, alguna vez dijeron que le iban a llamar a Roberto Labaña para eso, también dijeron una vez que le iban a llamar a Daniel Marx para la negociación de la deuda. Bueno, son títulos, por ahora no lo ha concretado, pero ojalá, Ricardo, esté en las intenciones del gobierno efectivamente diseñar un plan para el día después, que yo supongo que todavía no lo tienen, y ojalá lo acompañe
digamos, los sectores económicos, sociales y políticos, porque esta situación que estamos atravesando, Ricardo, va a quedar en la historia económica argentina como la más profunda de sus crisis de la Argentina moderna.